No. Gracias. Ok, voy a empezar a grabar, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 3 y tiene como título, Señor, perdón, un orificio en la oreja. Aquí está el título, perdón, es que tengo la cámara por otro lado. Y se llama Esclavos para siempre. Entonces, te voy a pedir de favor, Vania, si puedes darle lectura a la frase del día de hoy, por favor. Sí. Señor, envíame a donde quieras. Solo te pido que vayas conmigo. Coloca en mí la carga que quieras. Solo te pido que me sustentes. Y corta toda atadura, excepto la que me une a tu servicio y a tu corazón. David Livingstone. Ok, gracias. Bueno, el capítulo de hoy se llama Un orificio en la oreja y tiene como subtítulo Esclavos para siempre. Vamos a empezar con una pequeña biografía de un líder cristiano y también es un pastor rumano que se llama Joseph Son. Él fue exiliado de su país natal en 1981, precisamente porque había una represión muy fuerte por el régimen comunista en donde él se encontraba y se vino a Estados Unidos aproximadamente durante 10 años. Y estando en este lugar, hay varios detalles que queremos resaltar. El primero es que cuando él va a una reunión de obreros cristianos, él tiene, bueno, o tenía una preparación académica muy impresionante, digámoslo de esta manera. Él era un teólogo, pero cuando él le preguntan cómo quería que lo presentaran, él no da ningún tipo de credenciales, sino que lo único que él pide es que sea presentado como que él era un esclavo de Jesucristo. Entonces, fueron de las primeras cosas que empezaron a sobresalir de él, de este pastor. Y la otra es que dice que durante esos 10 años que estuvo en exilio en Estados Unidos, dice que empezó a desconcertarle ciertos rasgos de cómo en Estados Unidos la gente vivía su cristianismo. Se empezó a dar cuenta que no era lo mismo que vivían en aquel lugar donde había mucha persecución por los cristianos, donde realmente había una entrega totalmente diferente a la que estaba aquí. Entonces, aquí el primer punto que ven en la diapositiva es que dice algunos cambios en el cristianismo. El primero son de las cosas que él estuvo estudiando durante todo ese tiempo, era que el énfasis por buscar la santidad se había cambiado por un deseo de experiencias exaltadoras y extácticas. Es decir, en Estados Unidos o de este lado del mundo, se había cambiado lo que era realmente buscar una santidad, una consagración a Dios, ya no se le daba la misma importancia. Otra de los cambios que también ocurrieron, que él se dio cuenta, entre lo que fue la década de los 50 y los años 60, también fue un cambio en cuanto a lo que era la rendición a Cristo, que es lo que estamos viendo, lo que vimos en los otros capítulos anteriores. Lo que era la rendición se cambió por un término que lo consideraron más apropiado o menos, digámoslo así, como que no implicaba algo mayor para ellos y lo cambiaron por la palabra compromiso. Ya no había como tal una rendición o un llamado a rendir nuestra vida a Cristo, sino era un llamado a un compromiso. ¿Cuál es esa diferencia entre lo que era la rendición y un compromiso? En el caso de un llamado a la rendición, estábamos hablando en los capítulos anteriores que es decirle al Señor, te pertenezco a ti y yo ya no me pertenezco, yo ya no tengo derechos, renuncio a todos mis derechos, renuncio a todo lo que yo pudiera tener en esta vida, sino que todo te lo entrego a ti, renuncio a todo. Y si en cambio lo que era el compromiso es, digámoslo de esta manera, es más bien como yo te voy a hacer un favor a ti, me comprometo a servirte, pero lo estoy haciendo por hacerte a ti como que el favor. Entonces, ya no había una rendición total. Al decirles que ya era un llamado más bien a un compromiso, se estaba como que esas promesas que se hacían a Dios anteriormente ya se volvieron promesas muy débiles, promesas que ya no eran firmes como en aquellos tiempos. Y aparte, otra cosa bien importante, al decir que estábamos solamente comprometiéndonos con Cristo, le estábamos diciendo también como que seguíamos siendo independientes, que nosotros seguíamos estando como que al gobierno de nuestra vida.
otro de los cambios que él considera es que el término esclavo se cambió por el término siervo. Y esto lo dice este pastor, que se empezó a dar cuenta también de estos cambios, sobre todo en lo que fueron las nuevas traducciones. Muchas de las nuevas traducciones empezaron a sustituir la palabra esclavo, que es la palabra original, por la palabra siervo, así como que para que no se oyera muy fuerte, ¿no? Porque a lo mejor de este lado del mundo, para decirnos que fuéramos esclavos de Cristo, como que ya no tan fácilmente íbamos a querernos comprometer con el Señor. Entonces, empezaron a cambiarlo, empezaron a cambiar ese tipo de términos, porque era como decir, si soy esclavo, es como decir que ya no tengo mis derechos, ya no soy independiente, y cómo es que yo voy a entregar toda mi vida a Cristo. Entonces, por eso es que también hicieron ese tipo de cambios en las nuevas versiones, y le empezaron a poner como que ya ahora somos siervos. Y sí hay una diferencia muy grande, porque en el caso de un esclavo, era una persona que carece de libertad y que iba a estar por debajo del dominio de otra persona. Incluso si lo buscamos en el diccionario, eso es lo que vamos a encontrar, que una persona que es esclava no tiene ningún tipo de derecho y que está ahora sí que bajo el dominio de otra persona. Y en el caso de lo que era un siervo, era una persona que, pues, que continuaba incluso bajo el dominio de su propia voluntad. Entonces, pues para este lado del mundo se les empezó a hacer más fácil ya no llamarse esclavos, sino siervos. Entonces, no sé si Vania, ¿me puedes buscar de favor en la Biblia Lucas 17:10? Y si Carolina me puede ir buscando, por favor, Éxodo 21:1. Nada más vamos a leer estos versículos, Caro. El 1, el 2, el 5 y el 6. Están aquí en la pantalla. Entonces, si quieren para que lo vayan buscando, por favor, Vania, si me lees Lucas 17:10, por favor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, aquí sí se dan cuenta, aquí dice que son siervos en lugar de la palabra esclavos. La realidad es que no somos solamente siervos de Cristo, somos sus esclavos, ya no nos pertenecemos a nosotros. Si en verdad rendimos nuestra vida al Señor, nosotros ya no nos deberíamos, en teoría, y en la práctica debería de ser así, ya no nos deberíamos de dirigir por nosotros mismos, deberíamos de someter nuestra voluntad a Cristo. Entonces, en la actualidad, cuando leemos estas versiones, pues vamos a encontrar siervo, pero la palabra original es esclavo. ¿Por qué la palabra esclavo, por ejemplo, para nosotros, se nos hace así como que muy fuerte en nuestra cultura? Porque es como decir que vamos a estar sometidos, pero por el hecho de cómo fuimos conquistados. Entonces, por eso para nosotros a lo mejor es una palabra que es muy fuerte. ¿Me puedes leer las citas que tienes, Caro, por favor? Sí, pastora. Gracias, hija. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Okay. Sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Okay. Luego, el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida, perdón. Ok, sí, hija, gracias. Les voy a leer esta parte que se me hizo muy interesante aquí del libro, que precisamente lo señalaba el pastor. Dice, apenas podemos asimilar la idea de ser siervos, pero nos asustamos cuando pronunciamos la palabra esclavo, y así debería ser. Si nos referimos a una esclavitud coaccionada o involuntaria de una persona poseída por otra contra su voluntad, esa es una relación detestable entre dos personas. Ambas son creadas a imagen de Dios, pero es absolutamente apropiado que los seres humanos escojan ser esclavos del Señor Jesús, a quien aman y anhelan servir para toda su vida.
Y bueno, ahorita lo que acaba de leer Caro era precisamente cuáles eran las leyes que Dios establecía cuando habían precisamente en ese tiempo, cuando eran gente en el pueblo judío que eran más, ahora sí que pobres, se veían a veces obligados a venderse a sí mismos con sus demás compatriotas judíos. Pero la ley de Dios exigía que todos estos siervos o esclavos deberían de ser tratados con justicia y amabilidad y que después de 6 años deberían de ser liberados. Lo que acaba de leer Caro es que en algún momento a veces estos esclavos se sentían tan a gusto con sus amos, e incluso a lo mejor allá habían desarrollado su propia familia, tenían hijos, y sentían tal el amor por su amo que ellos tomaban en algún momento dado la decisión de quererse quedar con ellos, ya así de por vida, porque ellos confiaban que bajo ahora sí que bajo él, al estar bajo sus amos, bajo esa cobertura, iban a tener un compromiso no solamente para toda la vida, no solamente iban a renunciar a sus derechos, no solamente estaban diciendo incluso que amaban a ese amo, sino que también ellos sabían que nunca les iba a faltar comida, no les iba a faltar casa, ropa, no les iba a faltar ningún artículo, digámoslo así, de primera necesidad. Entonces, con esto, lo que ellos estaban diciendo es lo que está aquí en la diapositiva. Soy tuyo, te pertenezco y quiero pasar el resto de mi vida cumpliendo tus deseos. Como lo leyó también Caro, dice que se usaba un instrumento afilado y se le hacía un orificio en su oreja al siervo, lo cual significaba una obediencia a la voz de su amo. Y si en algún momento dado cualquier esclavo cambiaba de parecer, esa marca ya se le iba a quedar ahí de por vida. Se entendía que incluso esta decisión iba a ser irreversible, pero les vuelvo a repetir, si en algún momento dado alguno decía, bueno, no, siempre me voy a retractar, esa marca le iba a quedar ahí para siempre y le iba a recordar que él había hecho precisamente, había tomado la decisión de que ya no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía a su amo. Entonces, ese orificio representaba precisamente una posesión para toda la vida, para toda la vida. Vemos ahorita abajo otro subtítulo que dice el cuadro hecho realidad y vamos a ver otras citas. Frida, si me puede buscar Filipenses 2:7, Vania, si me puede leer Hebreos 2 del 10 al 18 y Caro, si me apoyas con el Salmo 40, versículos nada más 6 y 8, por favor. Okay. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Gracias, Fri. Vania, por favor. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos de esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias. Caro, por favor, hija. Sí, pastora. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios,
Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Gracias, Caro. Si nosotros nos damos a la tarea de investigar en la Biblia ahora sí que en las Escrituras, si existió, si hay algún ejemplo de algún esclavo que se haya, ahora sí que haya tomado esta decisión, no lo vamos a encontrar. Pero ahora sí que esta imagen, al igual que muchas otras, estaban apuntando a lo que es a Cristo, ahora sí que a señalarnos a Cristo y representar nuestra relación con Él. Él fue el único, como lo leímos ahorita, que tomó precisamente esa forma de siervo. Ahora sí que la forma más baja de lo que era un esclavo. Y en obediencia a la voluntad de su padre y por amor a su padre, Cristo se humilló a sí mismo y se ofreció para ser esclavo, para poder liberar a los que éramos esclavos del pecado. Como les decía, no encontramos alguna ceremonia en la cual algún esclavo haya tomado esta decisión, pero sin en cambio Cristo, en su deseo de hacer la voluntad de Dios y en su disposición a sufrir y a llevar las cicatrices de esa sumisión, Cristo se convirtió en el esclavo que simbólicamente cumplió el intercambio literal descrito en la ley del Antiguo Testamento. Eh, Podemos encontrar también lo que es ya en el Nuevo Testamento, a Pedro y a Pablo, a Santiago, a Judas, los que eran medios hermanos del Señor Jesús, que siguieron las huellas precisamente de ese gran esclavo, hablando de Cristo, cuando cada uno de ellos se identificó como un esclavo de Jesucristo. Pablo dijo en Gálatas 6:17, yo traigo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Soy un hombre con un orificio en la oreja, es decir, soy un esclavo de Jesucristo. Ahora, vamos a ver en la siguiente diapositiva, ahorita se las muestro. Hay otro que dice, no hay llamamiento mayor. ¿Ok? Hay una frase que ahorita le voy a pedir a Vania que la lea, pero antes de llegar a esa frase dice, muchas veces nosotros hemos tenido que optar, dar nuestra vida al servicio del maestro. Y durante muchos años, dice aquí la autora, mi oración ha sido, Dios, hazme una mujer con un orificio en la oreja, quiero ser identificada como una esclava de Jesucristo. Y muchas veces en nuestro caminar con el Señor vamos a tener que hacer sacrificios o vamos a tener que hacer ciertas cosas por el Señor. Por ejemplo, dice aquí la autora que la mayor parte de su vida se la pasó viajando, alojándose en lugares temporales, que raras veces podía echar raíces, teniendo en ese caso la dificultad de poder mantener relaciones profundas a largo plazo, renunciar al derecho de tener una vida privada, el poder ministrar incluso para las necesidades de otras personas, y son cosas, chicas, que muchas veces vamos a tener que pasar o padecer a causa del maestro. Algo que ella decía aquí, por ejemplo, en el caso cuando ya estás en un liderazgo, cuando estás sirviendo en la iglesia, vas a estar así como que siempre en el ojo, ¿no? Del huracán, casi siempre vas a estar siendo observada por todos los demás. Tu vida, como lo decían aquí, ya no es una vida tan privada. Se me ocurre sobre todo mucho el ejemplo de los hijos de los pastores, ¿no? Los hijos de los pastores, por lo regular, su vida ya no es privada. Los hermanos conocen la vida de los hijos, en donde estudian, hasta se podría decir que ellos piensan que conocen a los hijos de los pastores, cuando la realidad es que no los conocen cosas que a veces el pastor comenta en un púlpito o incluso su mamá pueda comentar, pero realmente conocerlos bien, no los conocen y no tienen una vida privada, a tal grado de que cualquier cosa que hagan buena o mala van a ser señalados en el caso de la iglesia. Ya no, su tiempo ya no es como el de cualquier otro chico normal, ¿no? A lo mejor sus tiempos de descanso ya no los pueden dedicar al juego o a practicar algún deporte. Casi por lo regular están más sumergidos en las actividades de la iglesia. Entonces, son a lo mejor exigencias que va a demandar el ministerio. Pero así como hay exigencias, también hay bendiciones. Y una de las tantas bendiciones, que sí quisiera leerlas aquí,
la autora dice, conocerlo y amarlo y ser conocida y amada por él. Son bendiciones de cuando nosotros nos entregamos a Cristo. El hecho de saber que Él me conoce, que conoce mis pensamientos, que conoce cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando estoy molesta. Ese tipo de situaciones, el Señor las puede conocer, cuando a lo mejor nadie más las puede conocer. Otro de los privilegios es de que Él nos ama. Muchas veces a lo mejor podemos incluso hasta quejarnos, ¿no? De que nadie está al pendiente de nuestras necesidades, de que nadie nos ama, pero cuando nosotros le pertenecemos a Cristo, eso es uno de los privilegios, saber que Él nos ama, tener también su compañía todas las horas del día, es decir, todo el día, toda la noche, podemos tener y contar con la compañía de Dios, vivir cuidadas y protegidas bajo su cuidado, agradarlo, son de los privilegios también. Que se me confíen las infinitas riquezas de su glorioso evangelio y ser llamada para darlo a conocer a otros. El hecho de que podamos compartir el evangelio es un privilegio. La palabra de Dios dice que hay muchas cosas que, por ejemplo, los ángeles quisieran hacer. Dentro de ellos no pueden comprender o entender o experimentar lo que es el nuevo nacimiento, lo que es experimentar un cambio de vida. Ellos no lo pueden experimentar porque el Señor Jesucristo solamente vino a traer salvación o a redimir al ser humano. Entonces son de los privilegios cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. El tener un hogar eterno que nos esté esperando en los cielos también es uno de los privilegios, porque el Señor Jesús dijo que él iría de regreso al Padre, pero para prepararnos una morada eterna. Otro de los privilegios es servir junto a mucha gente que amamos. Yo esta parte se la comentaba apenas a mis hijos, el hecho de ser parte de la familia del pastor nos da el privilegio de poder servir o conocer a otros pastores de cerca. Cuando ustedes se puedan incluso también irse involucrando poco a poco, se van a dar cuenta también que van a poder participar de ciertas bendiciones y de ciertos privilegios. Y así como eso, les podría seguir nombrando más cosas. Hay una frase que sí me gustaría que la leyeras, Vania, por favor. ¿La primera? La primera, bueno, de hecho las dos. Una es de C.S. Lewis y la otra es bueno, primero una y luego la otra. Esas exigencias divinas que suenan a nuestros oídos naturales, más como las de un déspota que como las de un amante, de hecho nos guían a donde quisiéramos ir si supiéramos lo que queremos. C.S. Lewis. Señor, dale a mi corazón hoy una pasión que no pase nunca. Enciéndelo con tu santo fuego para que nunca el deseo de la tierra invada ni apague el poder nacido del cielo. Que quede atrapado en tu santa voluntad y tus santos propósitos cumpla, para que todo esfuerzo de mi vida produzca una alabanza extasiada a mi eterno Rey. Prometo desde este día hasta que muera ser tu esclavo incuestionable. Señor, concede que esta nuestra oración. Amén. Leonard Ravenhill, antes de morir a los 89 años. Esta última fue una oración que hizo este hermano. Él escribió muchos libros y si tienen la oportunidad de buscar algún sermón de él, escúchenlo. Era un hombre muy apasionado, incluso cuando él predicaba. Y una mañana dice que, más o menos eso de las 4 de la mañana, dice que él escribió esta oración que acaba de leer Vania. Semanas después fue que él fallece. Pero si ustedes leen esta oración, es una oración muy, muy hermosa. Espero que estén trabajando en su oración, chicas, por cierto. Y bueno, por último, vamos a ver la última diapositiva. Y voy a leerles yo este pasaje para reflexionar. Dice, María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Lucas 1:38. Aquí lo está diciendo María, la madre de nuestro Señor Jesús. Y se dan cuenta en esta versión, dice, yo soy la esclava. Y por último, vamos a ver qué es lo que podemos poner en práctica. Lo voy a leer y después paramos la grabación para platicar un poquito al respecto. La primera es una pregunta. Dice, ¿eres una persona con un orificio en la oreja?
digo, eso es un poquito fácil de identificar de acuerdo a lo que hemos visto en esta lección. La segunda pregunta es, ¿tu relación con Cristo se ve mejor caracterizada por la palabra compromiso o por la palabra rendición? ¿Qué requisitos de ser esclavo de Cristo te han parecido difíciles en algún momento? ¿Cuáles son algunos de los privilegios, gozos y bendiciones que has experimentado como resultado de ser esclavo de Cristo? Bueno, vamos a orar para que terminemos y le voy a pedir a Vania si hace la oración y paramos la grabación. Dios, te damos gracias porque nos permites tener otra reunión más y porque estamos aquí congregados, Dios, con nuestras hermanas, Dios, en la fe. Te pedimos que lo que hayamos visto el día de hoy, Señor, se pueda quedar en nuestros corazones, Dios, y no solamente lo tengamos como lección, Señor, sino que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Te pedimos que seas tú con nosotros en esta noche, Señor, y también permitiendo, Señor, que la palabra que se haya compartido pueda llegar a muchos más oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.